Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. 1936. Levantamiento de los 4 generales fascistas en España. El golpe de Estado. En el frente de batalla, línea a línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí Tienes una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro boamé. En la entrada de la fonda hay un moro boamé que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? ¿Qué te Dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan Son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Bueno, con este pequeño homenaje, esta pequeña canción, quería recordar el alzamiento de los 4 generales en España, el golpe de Estado y la sucesiva Guerra Civil Española. Y aquel poema que decía, españolitos de España, que bien te guarde Dios, que una de las 2 Españas te adelara el corazón. A una de esas 2 Españas, le quiero hacer llegar toda mi humilde solidaridad, porque los compañeros y las generaciones tras generación siguen luchando y peleando por las mismas cosas. Dicho esto, quería darle los buenos días a los amigos, a los compañeros, a los vecinos. Y este pequeño homenaje que hacíamos a esa España republicana y luchadora nos llevó a recordar que un 16 de julio, pero este de 1979, moría combatiendo por el pueblo nicaragüense al lado de nuestros hermanos nicaragüenses, Pedro, el uruguayo. Esto sucedió en el 1979. ¿Quién era Pedro el uruguayo? Su nombre real era El Tesoro, hijo de obrero, comunista. El memea El Tesoro caía combatiendo contra el imperio, contra Somoza, por la libertad del pueblo nicaragüense.
Recordar a estos orientales que supieron poner y dar la vida por otros pueblos, que no es nada más que nuestro gran pueblo latinoamericano, nos hace sentir orgullosos. Y desde aquí, desde la humildad de nuestra militancia, de la humildad de nuestro ser, lo recordamos y le decimos, salud meme, porque el que muere peleando vive en cada compañero. Salud meme el tesoro. Esto nos lleva a una reflexión, por lo menos a mí. En las últimas horas, alguien que cometió el error o el pecado, o como le quieran llamar, de dormir en la calle porque simplemente era pobre, porque simplemente tenía algunos problemas de carácter de salud. Una persona que los vecinos de la zona lo adoraban, lo querían, porque era respetuoso y sabía convivir con los demás, fue objeto de un vándalo, de un producto de esta sociedad, llamado Mario Fernández, que no tuvo mejor idea que como lo encontró dormido con el frío que hacía, lo prendió fuego. Se llamaba Andrés. Se llamaba Andrés. Mario, en su inconsciencia fascista, en sus entrañas de mala persona, es el producto de la sociedad que estamos generando nosotros, todos, y no tenemos escape, por pasiva o por activa. Yo les pido por favor que reflexionemos. También sucedió lo mismo con otra persona que dormía en la calle, en situación de calle, en Ciudad de la Costa, hace 2 o 3 días atrás. No es el primero y no será el último. Alguien me decía, recién un compañero que me mandaba, che, loco, me decía, pelado, tenés que hablar el 18 de julio de la Constitución de la República. Mira, no voy a hablar de eso. Realmente no voy a hablar de eso. Y no voy a hablar de eso porque yo la considero desde mi óptica la mayor traición a Artigas, al artiguismo y a la revolución artiguista. Lo que ellos llaman un pacto de convivencia no fue otra cosa que reafirmar sus privilegios. Lo que ellos llaman un pacto de convivencia no fue otra cosa que ajustar sus intereses a los intereses imperiales de ese momento, que eran fundamentalmente Inglaterra y Portugal. No voy a hablar de la Constitución de la República, mentirosa y clasista. Porque para hablar de la Constitución de la República tendría que decir, sí, en la Constitución de la República le garantizan, está garantizada una vivienda digna para cada persona. Sin embargo, sin embargo, a Andrés lo prendieron fuego por dormir en la calle, porque no tenía una vivienda digna, ni un refugio. Porque una cosa son los discursos. Salud, Bernardo, un abrazo. Una cosa son los discursos políticos partidarios, otra cosa es la realidad concreta, otra cosa es la realidad que vivimos los ciudadanos, los trabajadores diariamente. A estos máscaras los sentimos hablar y parece que viviéramos, no sé, en el planeta de las maravillas. Y sin embargo, hoy tenemos en el Uruguay más de 1.400 ollas populares. Tenemos 200.000 trabajadores en seguro de paro y tenemos 150.000 trabajadores despedidos, desocupados. Entonces, ¿de qué constitución me van a hablar? ¿De qué maravilla de país me van a hablar? ¿Dónde nos guió la bonomía de la clase política uruguaya hasta hoy? Acá están los resultados. Acá están los resultados. Ollas populares, colas de gente para poder comer un plato de comida caliente, trabajadores desocupados, trabajadores en seguro de paro, asentamientos que se siguen agrandando y le llaman democracia. Sí, sí, tienen el tupé de llamarla democracia.
Volvamos un poquito a la actualidad, que no es otra cosa que mirarnos un poco en el espejo. Estos días pasados, si no hubieran sido tan trágicos, serían muy cómicos. Realmente serían cómicos. ¿Por qué digo esto? Lo digo por una sencilla razón. Hablar de la LUC hemos hablado en varios aspectos y casi todo el mundo habla de la LUC. Se hacen manifestaciones contra la LUC. Y en eso de que van los probos hombres de nuestros gobiernos al Parlamento a explicar qué cosa, fue nada más ni nada menos que al Parlamento a explicar uno de los artículos de la LUC, el señor Garcés, el que era comisionado de las cárceles, que ahora es el jefe de la inteligencia uruguaya. Sí, como ustedes, sí, jefe de la inteligencia uruguaya. Y este señor que desborda inteligencia, que es el hermano del ólogo, que recorre los canales de televisión analizando la realidad política, que nosotros y el mismo vinculado a unas oficinas que estaban radicadas en la Argentina de estudios sociológicos financiadas por la CIA, el hermano de este señor, Garcés, estaba vinculado y representaba en el Uruguay a ese centro de investigaciones sociales con sede en la Argentina. Pero él, el hermano, entre las explicaciones que dio, dijo, es que una agencia de inteligencia amiga nos pidió cambiar la ley de inteligencia del Uruguay. No he sentido a ningún político que hablara de esto. No he sentido prácticamente a nadie que hablara de esto. ¿Qué quiere decir? Todos sabemos que las agencias de inteligencia operan en el Uruguay desde siempre. Absolutamente desde siempre. Fueron las que ayudaron a dar el golpe. No hay agencia de inteligencia que no opere en Uruguay. Las fundamentales es el Mossad, la CIA, el FBI, el gobierno progresista en la figura de la ministra del Interior, aquella ministra que andaba a caballo, senadora del Partido Socialista, firmó con el FBI un acuerdo por los cuales se le da, si usted es detenido, se le da las huellas digitales, el ADN, al banco de datos del FBI. Acá en el Uruguay pasa eso. Cuando usted es detenido, lo que se llama, antes se llamaba, le decía el tango, el concierto de pianola, hoy le toman incluso análisis de ADN, aparte del concierto de pianola electrónico, que son las huellas digitales, y se van directamente al banco de datos del FBI. O sea que no sería muy nuevo todo esto. El Mossad, yo me recuerdo que estando preso en jefatura de policía, por allá por la década de los 70, una noche como a las 3 de la mañana, se abre la puerta, una de las puertas, y tiran para adentro del patio ahí, del cuarto piso, de cárcel central, a un señor vestido muy elegante. Día después nos enteramos que este señor era un palestino, un árabe, que lo acusaban de querer hacer un atentado a la embajada de Israel, cuando la embajada de Israel estaba prácticamente frente al hospital Pereira Rosell. Y él nos contaba que en realidad no lo había tomado prisionero la policía uruguaya, sino que lo había tomado prisionero el Mossad. Sí, el Mossad acá en Uruguay lo había tomado prisionero y lo había entregado después a la policía uruguaya. Después, bajo gobierno de Mujica, supimos
que las camionetas del FBI patrullaban Carrasco. Eso nos enteramos porque tuvieron tan mala suerte, era todo muy silenciado, nadie lo sabía, pero recuerden ustedes, tuvieron tan mala suerte, perdón, que pararon a un chico de Carrasco a las 3 de la mañana, y ese chico de Carrasco, hijo de estancieros, era nada más ni nada menos que un militante del Partido Nacional, de la juventud del Partido Nacional, el cual se sintió muy agraviado y denunció el hecho. Era una camioneta del FBI que llevaba 3 integrantes norteamericanos y un integrante uruguayo. Eso sucedió en el bajo gobierno progresista. La explicación que se dio era que sí, que bueno, que como ahí cerca vivía la embajadora o había intereses norteamericanos, se le había permitido patrullar Carrasco. Lo que quiero decir con esto es que esto no sería nada nuevo. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque una cosa es eso y otra cosa es legalizar la presencia de diferentes agencias de inteligencia como el Mossad, el FBI, la NSI, la CIA, para ayuda de control interno del país. Que eso es lo que es, no otra cosa. Es una agencia de inteligencia amiga, dice Garcés. Y yo le contesto a Garcés, sí, amiga de ustedes, amiga del poder, amiga de la oligarquía, amiga de los grandes empresarios, no del pueblo uruguayo. Y seguramente no de los militantes uruguayos, amiga de ellos. Entonces la legalizan y salió legalizado, obviamente. Esa es la realidad. De uno de los aspectos de la luz del que nadie quiere hablar y todo el mundo se hace el distraído. Uno, no pueden hablar porque ya en la época que gobernaban ellos, en Carrasco, patrullaba el FBI en las camionetas para proteger los intereses norteamericanos de la zona, dijeron, y otros no pueden hablar mucho porque se queman. Pero Garcés, que es el jefe de la inteligencia uruguaya, tuvo que decirlo en el Parlamento y delicadamente dijo, es una agencia de inteligencia amiga, para que nadie se vaya a confundir. Pocas palabras, buen entendedor. Otra de las noticias que tenemos, que si no fueran tan trágicas, habría que reírse. ¿Se acuerdan del soldado del Foro? Aquel muchachito que en Paraguay 18 hacía simulacros de fusilamiento y decía que eran los fusilamientos que estaban habiendo en Cuba. Abdala, el polifacético Abdala, diputado, escritor, abogado, cómico, junto con los stand-up de sus amigos, recorrió Uruguay junto con Gorsi, Abdala, sí, Abdala, Gorsi, y Sotelo, haciendo stand-up por todo el país. Bueno, ese señor, ese que dice que las guachitas en televisión, lo dijo los otros días, dice, las guachitas están que se emparten cuando yo vengo por la Rambla de Posito y las miro. Yo las miro solamente, pero están que se parten esas guachitas de 15 o 16 años. Ese señor fue nombrado nuestro embajador en la OEA. Parece que Almagro, la culebra Almagro, necesitaba más apoyo. Entonces nombramos a Abdala, el polifacético Abdala, como embajador en OEA. Buen día para ti también, Silvia. Abrazo grande, compañera. Entonces, cada día que va pasando va quedando más claro quiénes son unos y quiénes son otros. Cuando nos dicen de aquí salimos todos juntos, es prácticamente una frase acuñada por toda la casta política uruguaya. Salimos de esto, salimos todos juntos. El coronavirus, salimos todos juntos. Y es mentira la verdad.
Sí, mentira la verdad. De acá no salimos todos juntos. Hay unos que van a salir primero, porque viven en La Taona, porque viven en Posito, porque se refugian en Punta del Este, y otros que van a salir mucho después, porque en estos momentos están haciendo cola en una olla popular para comer un plato de sopa, un plato de guiso. Entonces no salimos, no somos iguales, no salimos todos juntos. Ustedes son una cosa, nosotros somos otra. Que sea bien clarito esto. Acá no nos confundamos. Entonces, hola Silvia, bienvenida. No nos confundamos. No es lo mismo el que vive en La Taona que el que vive en el norte de Parque del Plata, o en Colonia, o en Tacuarembó, y está haciendo cola para esperar que se termine el guiso para comer él y sus hijos. No es lo mismo. No es lo mismo sentarse en una gran poltrona del Senado de Montevideo y hacer discurso que el laburante que tiene que salir a buscar un laburito, a cortar un pasto, a levantar una pared para poder parar la olla. No es lo mismo que el señor diputado tomando café, muy barato por cierto, y discutiendo los problemas del país, no es lo mismo que el obrero que está en seguro de paro y son 200.000. No es lo mismo un chico que va a una escuela pública para tratar de educarse, de adquirir conocimientos y a la vez de poder comer un pedazo de pan con queso y un vaso de leche, que el chico que va a una escuela privada y juega al hockey. No es lo mismo. Nos guste o no, no es lo mismo. Unos van a salir antes que otros, a no ser que estos otros decidan que no va más. Decidan y digan basta. Y empecemos a hablar en serio. Que nos dejemos de mirar el ombligo para poder levantar la cabeza y mirar más allá de nuestra nariz y decir, basta, hasta aquí llegamos. Evidentemente es un tema que daría para mucho, los por qué, los cómo, pero que yo lo dejo nada más que como punto de reflexión, porque no me gustan las recetas. Creo que cada uno de nosotros mirándonos al espejo todos los días, tenemos que reafirmar lo que queremos hacer, lo que pensamos y cómo hacerlo. Y después de eso, sí, mirar para los costados, a ver a quién tenemos más cerca, no solamente en nuestro pensamiento, sino en nuestra acción de ser humano. Porque cuando se habla de acción política, no se habla de otra cosa que de la acción del ser humano, de un ser humano completo, de un ser humano preocupado por sí, pero también para sí, de un ser humano preocupado por los vecinos, por el de al lado, porque aquello que adquirimos desde hace muchos años la capacidad y nos impusimos, nos autoimpusimos, el sentir cualquier injusticia como si fuera propia, porque venimos de esa escuela y no renegamos de ella, porque nos entendemos que estamos en lo correcto, estamos dispuestos, una vez más, brazo con brazo, codo con codo, a salir a decir basta. Podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero de discurso está el mundo lleno. Lo que hace falta es acción. De análisis políticos, por favor, tenemos en cantidades, pero hace falta acción política. Una acción política que sea transformadora, que sea renovadora, porque vivimos en un país donde Andrés murió quemado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hace 72 horas atrás en la ciudad de la costa sucedió lo mismo. Y de repente Memé al Tesoro y otros compañeros pueden ser por lo menos guía de lo que podríamos hacer, por los caminos que podríamos transitar para decir basta. Es difícil decir algunas cosas, pero es mucho más difícil soportarlas. Llega un momento de que uno dice, bueno,
creo que hasta aquí llegamos. Yo lo único que puedo decir como veterano es que gran parte de esto de alguna manera ya lo vivimos, que gran parte de esto lo conocemos no solamente porque ya pasó acá, sino que pasó en otros países. Y que una de las cosas más profundas que debemos entender de una vez por todas, que nadie se salva solo. Es mentira, nadie se salva solo. O nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Y entender esto es importante, porque empezar a entender estas cosas de que no es verdad que el piso es el de al lado para salvarme yo, forma una cultura, una conciencia que nos permita transitar juntos. ¿Por qué transitar juntos? Porque creo que es necesario refundar una serie de valores intrínsecos al ser humano que hemos perdido. Y lo hemos perdido por el desarrollo de la sociedad capitalista. Lo hemos perdido por el vaciamiento ideológico de 15 años de socialliberalismo y de la socialdemocracia. Fue sistemático el vaciamiento ideológico. Todos sabemos lo que decía el, el fantomático comandante Facundo. Decía, la lucha de clase, dijo acá en el Tambo, en la Ruta 11, cuando estaba juntando plata delante de los empresarios, la lucha de clase no puede existir. Porque para que exista la lucha de clase, los empresarios tienen que tener plata. Y en el Uruguay los empresarios están fundidos. Los veteranos como yo, que algo conocemos de historia, sabemos que era prácticamente parafrasear a Perón. Sí, parafrasear a Perón. La lucha de clase no existe, no es verdad de burgueses y proletarios, nada de eso es verdad. Lo que sí es verdad que tenemos que estar los patrones y los obreros todos juntos para que salga el país adelante. Claro, que mientras tanto eso el obrero se caga de hambre y el patrón acumula capital. Pero salimos todos adelante, ¿eh? Entonces, en estos 15 años de vaciamiento ideológico, es lo que permitió que sucedan cosas como las que están sucediendo y el crecimiento de lo que de lo reaccionario y fascistizoide que siempre existió en el Uruguay. No es nuevo. Para los jóvenes les cuento, no es nuevo. El abuelo de Manino y Río, dueño del diario La Mañana y el Diario, Peregrino y Gian Pietro, conjuntamente con otros probos hombres del Uruguay, durante la Segunda Guerra Mundial, apoyaban el eje. ¿Qué era el eje? Era Alemania, Tokio, era Berlín, en Italia se le decía Roberto, ¿no? Por Roma, por el fascismo romano, en ese momento estaba Mussolini, Berlín, donde estaba Hitler, Robert, y Tokio. Entonces, ellos apoyaban eso. Se saludaban por la calle, con el saludo fascista, por 18 de julio. Eso no es cuento, eso es historia, eso pasó. Lo que pasa es que no se habla, no se quiere hablar, porque parece que los profesores de historia en el Uruguay no lo saben, y ellos mejor que nadie lo saben, y sobre todo los investigadores, pero no lo dicen. Y los políticos chiflan y miran para el costado. Pero fascismo en el Uruguay siempre hubo. El gesto más antifascista que tuvo el Uruguay, ¿saben cuál fue en la Segunda Guerra Mundial? 48 horas antes que fuera vencida Alemania, declararle la guerra, Uruguay le declaró la guerra a Alemania, 48 horas antes de la capitulación de las tropas soviéticas que entraban en Berlín. ¿Saben por qué? Porque se le quedó con un gran barco llamado el Tacoma, entonces el que estaba parado en Puerto de Montevideo, que teóricamente era neutral,
Esa es la clase política uruguaya. 48 horas antes de terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el Uruguay le declaró la guerra a Alemania, dejó de ser neutral y se le quedó con los bienes alemanes en el Uruguay. Es la misma clase política que gobierna hoy, porque estamos hablando de los Herrera, estamos hablando del Partido Colorado, estamos hablando del tatarabuelo y el abuelo de este señor presidente de la República. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de historia uruguaya, de historia civil uruguaya, porque en la escuela nos enseñan las batallas, en el liceo reforzamos las batallas, pero vamos a hablar de la parte de la historia civil del Uruguay. Vamos a hablar del sufrimiento y de qué cosa causó socialmente cada acto de estos sinvergüenzas, de estos bandidos. El problema no son ellos, no, no. El problema somos nosotros, los que estamos en contra de eso, los que representamos cosas nuevas, que no nos logramos poner de acuerdo para decir basta. Otro compañero me pedía que hablara de la jura de la Constitución. De la jura de la Constitución uruguaya. Me piden que hable de eso. Yo no puedo hablar de eso sino porque la considero, como decía antes, la materialización de la traición a las Artigas y a la revolución artiguista y al artiguismo. Estos son los traidores de Artigas. Los Lavalleja, los Rivera, el fundador del Partido Colorado. La señora de Lavalleja que le decía, date corte, Juan Antonio. El Libertador Lavalleja, el que tiene los monumentos. Y para no decir qué decía Cavia de Artigas y qué decían otros prohombres, con todos tienen calle en Positos de Artigas. La Constitución y ese pacto que llaman social, que llaman, para lo único que sirve es para romperlo y generar uno nuevo, pero uno de verdad. Uno donde todos tengamos las mismas posibilidades de verdad. Esto que parecen cosas ya sabidas, y lo son, muchas de ellas. Es bueno repetirlas, una y mil veces más, para que las nuevas generaciones la sepan, para que las viejas generaciones la recuerden, y para poder contribuir desde nuestra humildad a la unidad de los de abajo, porque los de abajo nos tenemos que organizar de una vez por todas para ir por los de arriba. Y los de arriba son ellos, los empresarios, los bancos, la financiera, las castas políticas que domina este país. Los de abajo somos los que producimos, los que trabajamos, los que nada tienen, los de pata al suelo, los 200.000 personas en seguro de paro, los 150.000 desocupados. Esos son los de abajo. Y todos estos nos tenemos que organizar para ir por los de arriba. Por las buenas, por las malas o por las peores. Pero esta situación la tenemos que terminar. Y no por uno, sino por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos. Porque así nos tendrían que recordar. Nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos dirían en algún momento hicieron algo para que nosotros vivamos en un país mejor. Y que no digan nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron miedo de enfrentarlos y así estamos nosotros. Yo pertenezco a una generación que nacimos con aquello de hemos dicho basta y hemos echado a andar. Muchos se cayeron por el camino, otros se traicionaron a sí mismos y a su familia. Prefirieron agarrar el camino del acomodo y la dignidad. Y otros seguimos en la huella, sabiendo que somos la minoría.
sabiendo que a veces estamos medio solos, pero también con la convicción que estamos en lo cierto. El desarrollo social pocas veces tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Qué quiero decir esto? Quiere decir que para la historia de la humanidad, nosotros no llegamos a ser un segundo, pero ese segundo tiene que existir para que existan las horas. Y con esta reflexión, con este pensar en voz alta, con estas ganas de poder pensar juntos y reflexionar juntos para ayudarnos unos a otros a pensar mejor, es que digo que aquí no se rinde nadie, que están equivocados. Aquí no se rinde nadie, porque sabemos que resistir, organizarse y luchar es el camino. Y que los de abajo vamos a ir por los de arriba y vamos a ir por todas, porque hemos dicho basta y hemos echado a andar. Y nuestro paso de gigante nadie lo detendrá. Tenemos retrocesos, son momentos históricos. Y solamente amigos, vecinos, compañeros, nuevamente quiero hacerle llegar un abrazo solidario y fraternal a todos aquellos que están luchando día a día por sobrevivir y a todos aquellos compañeros que son, como decía un gran sindicalista uruguayo, esos brazos anónimos y manos compañeras que hacen llegar un plato de comida caliente a los que nada tienen. A esos en particular les quiero decir, arriba los que luchan y no se entregan, arriba los que luchan y no transan. Hasta el próximo domingo, compañeros. Y perdonen si fui un poco pesado. Gracias por aguantarme, pero es lo que pienso. Muchas gracias por estar.